preguntado después de la siesta, os comento otra vez cómo funcionan las charlas. En el Valencia Tech Fest son 30 minutos de charla y luego 15 minutos para preguntas, dudas. Esto siempre que los ponentes así lo decidan, igual os van a decir no y hagáis preguntas cuando queráis. Es posible. Me suena que sí, no sé por qué, de ver sus caras, pero bueno. Sí. Empezaremos esta tarde ahora con seguridad y buenas prácticas en el desarrollo frontend con Javier y Mángel, así que... Hostia, ¿verdad? Aún no está compartiendo. Bueno, vamos a empezar, lo primero de todo, pidiéndoos perdón por varias cosas. La primera es por la hora que es, que no estéis echando la siesta, un sábado. La segunda, por la voz que tenemos los dos. Ayer nos hicieron una encerrona y nos tocó presentar una subasta. Y lo tercero, por la presentación, porque habéis visto hoy presentaciones súper bonitas y la nuestra vais a ver que somos desarrolladores. No vais a tener ninguna duda. Vamos a empezar hablando de por qué debemos preocuparnos de la seguridad en el frontend, ¿vale? Hemos puesto aquí unos datos que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo, el 53% de las vulnerabilidades en WordPress, ¿vale?, fueron ataques XSS, que esto luego en un ratillo lo vamos a ver. Adobe Commerce este año ya ha tenido vulnerabilidades de Storage XSS. NASA Open ha tenido también Storage XSS y CSRFs. Magento, por ejemplo, ha tenido un montón de XSS persistentes, ¿vale? Hay muchas plataformas que tienen un montón de ataques. Y es más, el que más nos ha sorprendido es que el año pasado, una semana como esta, en junio, hubieron 66 nuevas vulnerabilidades XSS y 15 vulnerabilidades CSRF. Y lo peor de eso es que no nos enteramos. Está ocurriendo en producción y no nos enteramos. ¿Vale? ¿Por qué importa la seguridad en el frontend? El acceso de entrada a las aplicaciones web, ¿vale?, es el frontend. Es la primera línea de defensa que tenemos que controlar para tener nuestro sitio web seguro, ¿vale? Muchas vulnerabilidades se ejecutan ahí, por lo tanto, es muy importante que lo tengamos muy controlado. Los errores en el frontend, ¿vale?, puede abrir ataques como XSS, CSRF, exposición de datos, ataques a dependencias, y son bastante difíciles, ¿vale? El objetivo no es solo evitar que nos ataquen, ¿vale?, sino empezar a diseñar una arquitectura segura ya desde el frontend. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una pequeña introducción al proyecto WASP para que los que no lo conozcáis. Luego hablaremos de un ataque que es CSRF, hablaremos del ya conocido CORS, seguro que a muchos de aquí os ha dado un error de CORS. Otro ataque que es el XSS y luego veremos cómo almacenar credenciales en el navegador. Vamos a empezar con el proyecto WASP. ¿Qué es el proyecto WASP? ¿Vale? El proyecto WASP es una comunidad global sin ánimo de lucro que lo que crea son herramientas, recursos, estándares para mejorar la seguridad en el software. Esta mañana ha habido una charla que ha hablado de una parte de esto, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Educarnos a los desarrolladores y a las empresas para que hagamos prácticas seguras cuando desarrollamos aplicaciones, ¿vale? Crean una guía que es el WASP Top 10, ¿vale?, que es una lista de las 10 vulnerabilidades más críticas en aplicaciones web, ¿vale? Ellos lo que buscan es fomentar una cultura abierta y colaborativa en ciberseguridad, ¿vale? Aquí hemos dejado una pequeña bibliografía para los que estéis interesados, pues que entréis y leáis un poquito sobre el proyecto WASP porque es bastante interesante y ahí podéis aprender mucho sobre ciberseguridad. ¿Vale? Y vamos a empezar con el primer ataque, el CSRF, ¿vale?, el Cross-Site Request Forgery. ¿Qué es el CSRF? ¿Vale? Pues es un tipo de ataque, ¿vale?, donde el atacante se aprovecha de la sesión, o sea, de que el usuario está logueado, tiene una sesión activa, para que el usuario haga una acción no deseada, ¿vale? El usuario va a estar logueado y va a hacer una acción sin que lo sepa. Ahora luego vemos un detalle, ¿vale? Para conseguir este ataque tenemos que cumplir 3 cosas. La primera, como hemos dicho, que el usuario esté autenticado, ¿vale? Y es importante mediante cookies, ¿vale? Esto pasa en proyectos de tipo monolito. Si estamos haciendo una API, por ejemplo, pues ahí no hay este tipo de problemas, hay otros, ¿vale? Que haya falta de protección en el backend, luego veremos cómo solucionarlo, y que el usuario interaccione con el sitio malicioso. Vamos a ver un poquito de esto. Para empezar, tenemos nuestro usuario en el navegador, tenemos el servidor, ¿vale? Y el navegador va a hacer peticiones al servidor, ¿vale? Por ejemplo, la petición de login, ¿vale? Cuando el servidor comprueba que los datos de acceso son válidos, lo que hace es devolver una cookie de sesión, y esta cookie de sesión se almacena en el navegador. ¿Qué ocurre? A partir de este momento,
todas las peticiones que haga ese usuario va a enviarse con esa cookie. Gracias a esa cookie, el servidor puede saber quién es ese usuario. ¿Vale? Tenemos una aplicación web, que esta aplicación web tiene una funcionalidad de cambiar un email. ¿Vale? Tenemos a nuestro amigo el ciberdelincuente, que a partir de ahora va a aparecer, la analiza y ve varias cosas que dice, aquí hay chicha, aquí podemos robar, ¿vale? ¿Qué cosas hay? Pues se da cuenta, por ejemplo, que para cambiar el email no pide ninguna confirmación, no te pide la contraseña actual, no te envía un link para verificar que el email es tuyo, ¿vale? Simplemente es una petición, ¿vale? Como vamos a ver aquí, ¿vale? Para el cambio de email es una petición post a un recurso que es update email y ya está. Bueno, con la cookie de sesión, por supuesto, y con el email, con el nuevo valor del email que va a enviar. Él dice, esto me empieza a gustar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un HTML malicioso, ¿vale? Para que el usuario lo clique. Aquí hemos puesto pues, que ha ganado un premio, pero seguro que a todos nos ha puesto la DGT una multa o a todos nos ha llegado un paquete de AliExpress que no hemos recogido en correos. ¿Vale? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es esta parte. Perdón que no se ve muy bien, o por lo menos yo desde aquí no lo veo muy bien. Es esta parte de aquí, ¿vale? ¿Qué hace el ciberdelincuente? Lo que hace es crear un formulario, lo oculta, ¿vale? Aquí lo está ocultando para que el usuario no lo sepa, y lo que hace es hacer una petición al dominio donde se va a hacer la request para actualizar el email. ¿Dónde está aquí lo malo o lo bueno para el ciberdelincuente? Que en el valor del email va a poner un email que tiene en su propiedad. Entonces, cuando el usuario pulse aquí, lo que va a hacer es hacer la petición para robarle el email. Vamos a verlo con unos dibujitos. Tenemos nuestro cliente con su cookie almacenada en el navegador, tenemos nuestro servidor y aquí aparece nuestro amigo el ciberdelincuente. Este amigo ciberdelincuente lo que ha hecho es un HTML, como hemos visto antes, que hace una petición al servidor para cambiar el email. A partir de aquí, mediante un email, SMS o como se apañe, WhatsApp o como sea, le envía a la persona que quiere robar o a muchas personas a ver cuál consigue el enlace malicioso. ¿Qué ocurre? Si el usuario pulsa el enlace, lo que va a hacer es una petición de cambio de email, aprovechando que tiene la cookie, va a llegar al servidor, el servidor va a saber quién es y va a cambiarle el email al del dominio del atacante. A partir de ese momento, el usuario ha perdido su cuenta. No puede hacer nada. O sea, se la ha robado. ¿Se ha entendido esto? Sí. Qué listos. ¿Vale? ¿Cómo mitigamos esto? ¿Vale? Pues vamos a dar 5 o 6 cositas que pueden mitigar. La primera es utilización de tokens CSRF en los formularios. ¿Qué son? El servidor genera un token CSRF que se lo envía al front. ¿Vale? Ese token está almacenado en sesión en el servidor. Llega al front, él lo mete como campo oculto en el formulario y cuando envía los datos se los devuelve al servidor. ¿Vale? El servidor comprueba que el token es exactamente igual, si es igual, es que es bueno. Si no es igual, pues es que haya habido manipulación. Otra es la configuración de cookies, ¿vale? Esto va a hablaros Mangel luego. La tercera es verificar el origen de la solicitud, que va un poquito ligado con la configuración de las cookies. Otra posible es utilización de autenticación, en lugar de utilizar cookies, utilizar tokens. Esto tiene otros problemas. Utilización de HTTPS, no solo para evitar esto, siempre, porque así hacemos que el contenido pues, vaya cifrado. Y luego tener una buena configuración de cores, que es lo que vamos a ver ahora. Hay muchas veces que, bueno, Mangel está más en la parte de back, yo estoy más en la parte de front, él está desarrollando la API y dice, ya va. Y lo pruebo y no va. Y me dice, a mí en Postman me va. ¿Os ha pasado alguno eso? A mí en Postman me va. ¿Por qué ocurre esto? Porque CORS, ¿vale? Es un mecanismo de seguridad que tienen los navegadores, ¿vale? Postman o curl no lo tiene, por eso va y desde el navegador va, que lo que hace es bloquear las peticiones que van desde un origen distinto al suyo, ¿vale? Con CORS lo que conseguimos es evitar que sitios maliciosos puedan acceder a datos privados del servidor. Vamos a verlo un poquito más. ¿Vale? Tenemos un usuario, ¿vale? Que tiene el dominio http://dominio1.com, ¿vale? Y el servidor está bajo http://dominio1.com, ¿vale? Vamos a hablar de origen. Un origen es cuando coincide el dominio, el protocolo y el puerto, que en este caso por defecto pues es el 80, ¿vale? Como en este caso los dos son exactamente iguales, el usuario hace la request, el navegador no bloquea nada porque la del dominio del servidor es la misma y devuelve la response. ¿Qué ocurre cuando esto no es así? Cuando, por ejemplo, el usuario está en dominio 1 y el servidor está en dominio 2.
¿Qué ocurre? Que CORS detecta que el origen no es el mismo, porque el dominio cambia, y lo que hace es bloquear la respuesta, ¿vale? No la envía. Aquí entran dos tipos de peticiones que tiene CORS, ¿vale? La primera son las peticiones simples. ¿Cuáles son las peticiones simples? Si cumplen estas condiciones. Usa los métodos get o head, ¿vale? También puede utilizar el post, lo que pasa es que tiene que tener como content type solo estos tres. Si tiene alguno más, ya lo bloquea. Y luego la tercera es que no tenga cabeceras personalizadas. Si cumple esto, es que es una petición simple y no utiliza la preflight, ¿vale? Que vamos a ver ahora qué es la preflight. ¿Vale? Cuando utilizamos métodos HTTP que no son los de antes, put, delete, patch o según cómo esté configurado el CORS, ¿vale? El navegador, previo a hacer la request real, hace una preflight. ¿Qué es lo que hace? Envía una petición options con el recurso que quiere ver, o sea, el recurso que va a acceder, con tres cosas: el origen, el request method, que es, oye, la siguiente petición va a ser de tipo post, ¿vale? Y el request header que va a llevar, que en este caso es un content type. Esto lo coge el navegador, lo envía al servidor y el servidor nos devuelve una response de este tipo. Oye, yo voy a permitir las peticiones del origen, este de aquí. Voy a permitir los métodos, estos de aquí. Y voy a permitir las cabeceras, estas de aquí. ¿Vale? El servidor envía esa información al navegador. Además, añade una cabecera de control, que es la caché. ¿Vale? Para que el navegador no esté haciendo todo el rato esta petición de preflight, lo que hace es, oye, me la puedes cachear durante 86.400 segundos. ¿Vale? Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Vamos a hacer la petición post a /recurso. Esta es la request que hace, esta es la response que recibe, ¿vale? Y comprueba. Oye, yo he hecho la petición desde el origen este de aquí. Y la response me dice que acepta el origen este de aquí. Como coinciden, ¿vale? Los rojos es check. Luego dice, oye, voy a hacerla en método post, ¿vale? El servidor nos dice, yo acepto post, get y options. Como post lo acepta, ya estamos haciendo post, hay check. ¿Vale? Y en la amarilla exactamente lo mismo, pide content type y te dice que acepta el content type. Como hay match en todo, el navegador vuelve a realizar la petición, pero ya la real. O sea, ya envía la post a /recurso. ¿Vale? Buenas prácticas que hemos ido viendo para la configuración de CORS. La primera es, cuando utilizamos el allow origin, no utilizar asterisco. Es decir, poner... he visto a Marco y me ha liado ahora. Poner el origen que quieres aceptar las peticiones, ¿vale? Si ponemos el asterisco, lo que permitimos es que cualquier dominio nos haga peticiones, y esto no es bueno, a no ser que estemos haciendo una API pública que queramos aceptar peticiones de todo el mundo. Luego, limitar los métodos que vamos a permitir. Si, por ejemplo, en nuestra aplicación no hay peticiones put, pues no lo aceptemos. ¿Vale? Declarar los headers necesarios en allow headers. Y en el allow credentials, pues solo poner true si necesitamos enviar cookies o headers de autorización, que luego Mangel nos hablará de ello. Una cosa importante es, intentemos tener estas configuraciones no solo en producción, sino también en entornos de preproducción, porque hay veces que nos preocupamos mucho por el entorno de producción y luego en preproducción o en staging nos pueden atacar mucho. ¿Vale? Y a partir de ahora voy a ceder a Mangel. El turno. Y me quedo con esto directamente. No ¿Te vas a quedar ahí? Sí, me quedo aquí directamente. Bueno, lo he dicho, perdonad por la voz, que yo también estoy cascado, que llevamos todo el día de ayer hablando y bueno, y me toca la parte aburrida de esta presentación también. Vamos a hablar del cross-site scripting, ¿vale? Que como hemos visto antes es uno de los ataques que actualmente y anteriormente también más se explotan en las partes frontend de nuestras aplicaciones. ¿En qué consiste el XSS? Pues bueno, el XSS, que es cross-site scripting, básicamente es una vulnerabilidad que le permite a un atacante inyectar código malicioso dentro de nuestra página, pero que se ejecutará en el navegador del cliente, es decir, fuera de nuestro control totalmente. Esto siempre es JavaScript porque es lo que se ejecuta en el cliente. Entonces, es complicado para nosotros detectar desde nuestro sistema lo que está pasando. No tenemos forma. Desde el servidor sí que tenemos logs, tenemos sistemas de monitorización, pero bueno, este tipo de ataques, si no lo detecta el usuario y no lo reporta, es muy difícil de detectar. ¿Cuándo tiene lugar esto? Pues si utilizamos la entrada del usuario directamente sin sanear, y por sanear me refiero a limpiar la entrada, es decir, asegurarnos de que no tenga tags HTML, que no tenga un script embebido, cualquier cosa que pueda ejecutarse. Si lo utilizamos directamente sin filtrar, podría estar metiéndonos, pues eso, un pedazo de script que nos haga cualquiera de las cosas que vamos a ver a continuación.
Tres tipos tenemos de XSS, ¿vale? El persistente, permanente, el stored de XSS, que es el que en el payload, cuando digo el payload me refiero al script malicioso, se guarda en el servidor. ¿Y cómo se guarda? Pues porque viene desde un formulario. Por ejemplo, el típico comentario que da de alto un usuario, pues imagínate que te pone ahí pues, un script, alert, no sé cuántos. Eso va a la base de datos, cuando se renderiza, ese script se ejecuta. El siguiente más conocido es el reflected XSS, en el cual el payload en este caso viaja en los parámetros de query string. Por ejemplo, si tenemos un parámetro de búsqueda, como en el caso este que tenemos Q igual a lo que sea, si el usuario en lugar de poner un término de búsqueda nos pone un script y nosotros luego cogemos el término ese y tal cual nos llega, lo renderizamos en pantalla, estamos ejecutando otro script, que contenga lo que contenga, pues se va a ejecutar. Y luego tenemos un tipo un poco más complicado, que no vamos a entrar mucho en más detalle, pero bueno, es el DOM Basset, en el que hay algunas funciones de JavaScript que son vulnerables, porque, como por ejemplo eval, que cogen un string de texto y lo intentan ejecutar como si fuese código. Entonces lo que se suele hacer es intentar, si se sabe que una de estas funciones está recibiendo una cadena de texto que viene desde el usuario, se mete un script que genere una función que genere este payload y se ejecute. Es rebuscado, pero pasa mucho día a día todavía. ¿Y qué objetivo? ¿Con qué objetivo se hace un XSS? Pues el principal es el secuestro de sesión. Robar cookies, robar tokens, del modo que sea que te autentiques. Otro caso muy típico, las redirecciones o el phishing controlado, es decir, redirigir al usuario del sitio que está a otro controlado por el atacante sin que se dé cuenta. El UI redressing, que es básicamente también modificar la interfaz en la que se está ejecutando, añadiendo nuevos elementos, añadiendo nuevos formularios, que pueden ser no legítimos, que si los rellenas estarás mandando la información a otro sitio. Puedes poner, por ejemplo, una caja de login que no es real y recibir el usuario atacante esos credenciales. Y uno también acojonante que es el keylogin, que si nos pueden meter un keylogger directamente con un XSS. Nos pueden meter algo que está escuchando todos los eventos de teclado, de ratón, etcétera, etcétera. Y ahí también pues, cada pulsación de tecla iría a parar al atacante y tendría pues, no sé, nuestras contraseñas o lo que estemos tecleando. ¿Y cómo podemos evitar este tipo de ataque? Pues básicamente en JavaScript tenemos el método TextContent en casi todos los, en Vanilla JavaScript sobre todo, el método TextContent y el método InnerHTML. Aunque hacen casi lo mismo, son diferentes. TextContent, el contenido que recibe, lo pega como una cadena sin intentar interpretarlo, pero InnerHTML, lo que venga, lo interpreta como HTML nuevo que se ha incorporado a la página, con lo cual ejecutaría ese código. Entonces, es siempre más recomendable utilizar siempre TextContent, aunque no te renderice el contenido. Evitar los métodos inseguros, aquí os pongo yo los tres básicos, que son el top 3, digamos, se conocen como sinks, como sumideros, porque al final son sumideros de seguridad. Y los tres más conocidos son el eval, que lo habréis visto, y si os han alguna vez hackeado seguramente habéis visto que han utilizado un eval para hackearos. El setTimeout, que si le pasas un string como método de función también lo evalúa y lo ejecuta. Y el newFunction, que bueno, pues, conforme está definido, pues es una cadena de texto que la transforma en una función, que no está reflejada en el código. Y esta es la que se utiliza sobre todo para lo que hemos visto antes del DOM-based XSS. La mitigación también más oportuna, pues bueno, si vamos a tener que utilizar datos de usuario directamente en nuestro front, sanearlos, como hemos dicho antes, limpiar de todo lo que pueda ser peligroso. Si no sabemos cómo hacerlo, como yo que no sé hacerlo, pues utilizad una librería tipo DOM Purify que lo hace muy bien y lleva años en desarrollo y está perfectamente controlada y evaluada. Y estaréis diciendo, pero yo utilizo React y a mí no me ha pasado nunca esto. Pues mira, justo React y estos tipos de frameworks que utilizan JSX tienen la ventaja de que cuando utilizamos las llaves para renderizar algún valor, ya están escapando automáticamente todo este contenido, con lo cual nos da una capa de seguridad muy importante a tener en cuenta. Pero tenemos este método que, por el nombre, ya se intuye, ¿no? Que es Dangerously Set Inner HTML. ¿No? Es peligroso. Pues sobreponer el nombre de Dangerously, no sabes la de veces que me he encontrado eso en el código todavía, poniendo ahí directamente entrada de usuario. Esto es exactamente lo mismo que utilizar Inner HTML. ¿Vale? Evitar esto. Y si no podéis evitarlo, hacedlo de abajo, filtradlo antes. ¿Vale? No dejéis nunca de filtrar el texto. ¿Y qué otras medidas tenemos? Pues esto es de front, pero vamos a hablar de back, lo siento. Medidas para evitar el XSS, pues tenemos la cabecera Content Security Policy, que es una cabecera en la cual definimos en nuestro servidor web y podemos especificar desde dónde
podemos cargar contenido externo. Ahí indicamos qué dominios son los que permiten y, por ejemplo, yo qué sé, utilizas Bootstrap o utilizas jQuery, pues los pones en la lista. Cualquier intento de carga desde un sitio que no sea uno de los permitidos se quedará bloqueado, no se cargará. Con lo cual, si por ejemplo utilizas el API de Google Fonts y no lo has puesto aquí dentro, pues no te cargará la fuente. Si os pasa, pues ya sabéis también que puede estar pasando por ahí. Esto es interesante porque evita que, igual que nos pueden inyectar código directamente, que nos inyecten un script entero cargado desde otro dominio. ¿Vale? Porque a veces el script es muy complicado o el input no está tan limitado en contenido, pues te inyectan algo desde un servidor externo. El SuperSUSE Integrity es otro método que también a mí me gusta bastante y me parece curioso. No sé, ¿habéis visto alguna vez un esquema como este cuando habéis cargado una librería de terceros? Por ejemplo, Bootstrap o jQuery, por decir alguna. Pues esto cada vez está más de moda, que os lo encontréis cuando os dan un snippet para incorporar en vuestra página. Si os dais cuenta, es una carga de un script de terceros, pero que tiene dos atributos extra que igual no habéis visto en vuestra vida, que es el integrity y el cross origin. El integrity, para los que tengáis así el ojo acostumbrado, veréis que es básicamente un resumen criptográfico, una firma, un hash. ¿Vale? Es el contenido del archivo, en este caso el boemin.js, se ha hecho una firma. Esa firma hace que si el archivo cambiase, por lo que sea, ya no coincidiría la firma. Entonces el navegador bloquearía la carga de ese archivo. ¿Por qué? Porque el vendor dice, la firma es esta, pero el contenido que hay aquí da una firma diferente. Esto sí, se ha producido un man in the middle, por ejemplo, un ataque a la cadena de suministro que han interceptado la petición y han devuelto un script modificado, se detectaría como que no coincide el que esperamos recibir. Se bloquearía la carga y evitaríamos cargar un script manipulado. Con lo cual también evitaríamos este tipo de ataques. El cross-origin, sonaba de antes, ¿no? De CORS, esto permite que el navegador pueda hacer la petición para acceder al script sin pasar por CORS y que todo vaya fluido. Lo digo porque si lo ponéis a pelo, si no lo ponéis no va a funcionar, ¿vale? Que está guay, pero no va a funcionar. ¿Y qué otras cabeceras podemos poner? Tenemos 4 cabeceras más, una que actualmente no sirve para nada, pero yo os la pongo porque si tenéis clientes que utilizan navegadores antiguos, pues ya os protege directamente, porque los navegadores antes lo hacían. Actualmente pues no funciona, pero si la pones, pues tampoco pasa nada. Te aseguras que un tío con Internet Explorer 6 pues, no sufra daños. El referrer policy, que también se utiliza el XSS para exfiltrar información. O sea, normalmente en nuestras cabeceras, en nuestras query string, a veces incorporamos, por ejemplo, IDs de usuario o pasamos tokens. Muchas veces se utiliza el XSS para hacer redirecciones, como hemos visto antes, que en el referrer se incluye toda esa información. Entonces, se pueden empezar a acumular IDs de usuario, tokens, etcétera, etcétera, que vengan directamente pasados en la URL. Con esto, el referrer siempre iría vacío, con lo cual evitamos también que nos exfiltren información. Con el Content Options, los navegadores tienen una característica que es el sniffing, que a veces, si te estás cargando un archivo con extensión TXT, pero que contiene JavaScript, el navegador ejecuta el JavaScript, porque reconoce que es texto JavaScript y ejecuta el JavaScript. Si le decimos que no lo haga, con no sniff, todo esto no nos pasará. Si el archivo no es de tipo application JavaScript y el contenido es JavaScript, no se ejecutará. Con lo cual evitamos también que nos carguen archivos de texto, por ejemplo, con scripts maliciosos. Y por último, el XFrame Options, esto también es interesante porque evita que nuestro sitio pueda ser cargado en iframes en otras páginas. Yo podría hacer un sitio malicioso, cargar en un iframe la web y con algunos métodos del iframe controlar exactamente las pulsaciones que se van ejecutando, etcétera, etcétera, y hacer un keylogger también de la página haciendo simplemente un envoltorio con un iframe. Con esto evitamos que esto pase también y nos quitamos de encima otro dolor de cabeza. ¿Vale? Y ahora que hemos visto 3 tipos de ataque, vamos a lo que realmente queríamos contar, ¿vale? Que es el almacenamiento de credenciales en el navegador. Toda esta charla surgió un poco porque a nosotros una vez sí que nos pasó que nos robaron unos credenciales, nos hicieron bastante daño y por el camino aprendimos lo que era el CSRF, lo que era el XSS, para qué servía CORS, etcétera, etcétera. Y ahora queríamos contároslo. Como hemos visto antes, uno de los principales motivos de ataque es obtener credenciales, robar sesiones de usuario y impersonar al usuario. Las aplicaciones modernas, especialmente en las SPAs, bueno, es común que el frontend y el backend estén separados y se comuniquen mediante HTTP, con lo cual no utilizan cookies, sino que se utilizan tokens. ¿Vale? El esquema más utilizado, os sonará JWT, supongo, ¿no? Todos lo habéis usado, ¿no? Alguna vez esto, ¿os suena? Vale, pues como cualquier esquema de tokens, normalmente se basa en 2 tokens que devuelve el servidor. El Access Token y el Refresh Token.
El access token es el token de sesión, es el que nos permite hacer peticiones a URLs protegidas, es decir, URLs que tienen que estar identificadas para un usuario, y normalmente tiene un tiempo de vida cortito y cuando caduca pues se puede refrescar. ¿Cómo se refresca? Con el refresh token. El refresh token pues, es el token de renovación. Solo mandando ese token nos da un nuevo access token sin la necesidad de que el usuario se vuelva a loguear, con lo cual es más dinámico y bueno, no estamos pidiendo credenciales cada 2x3 con el consecuente riesgo también de estar mandando contraseñas cada 2x3. ¿Y qué problemas nos da todo esto? Pues bueno, al estar almacenando los credenciales en el front, estamos almacenándolos en JavaScript, normalmente. Y si están en JavaScript y tenemos una vulnerabilidad de XSS, pues son atacables. O sea, se pueden exfiltrar estos tokens. Si no estamos utilizando tokens, sino que estamos utilizando cookies, si no lo tenemos bien configurado, podemos ser vulnerables a CSRF. ¿Y qué opciones tenemos en el frontend para almacenar? Pues tenemos dos, ¿no? El Web Storage API y las cookies. El Web Storage API creo que lo conocéis todos, ¿no? Se compone de dos métodos, el Local Storage y el Session Storage, que nos permite guardar datos en forma clave-valor persistentes de dos tipos. Si es el Local Storage, hasta cuando recargas la página y cierres y vuelvas a abrir, sigue estando disponible, y en el caso de Session Storage, solo es en la misma pestaña. Esto solo se puede acceder pues, bueno, con el mismo origen que habíamos comentado antes, ¿no? Que es un dominio, un protocolo y un puerto. El API, pues muy sencilla, setItem y getItem, no tiene más complicación. El inconveniente, pues como lo hemos dicho antes, que es vulnerable. Siempre que se almacene algo en JavaScript va a ser vulnerable a que se exfiltren los datos. La ventaja es que es la leche de fácil de usar. O sea, las cookies son más complicadas, más aparatosas, son archivos de texto. Esto es muy fácil, puedes guardar objetos más complejos, es más flexible. Y lo siguiente, las cookies. Esto no lo conocerá nadie, supongo, ¿no? Nadie se ha topado con las cookies por aquí. Pero bueno, lo explico yo ya. Son archivos de texto pequeños que se almacenan en el navegador y, importante, se envían automáticamente si coincide en la solicitud, que es el dominio y el path en el que se tiene que enviar. Se pueden configurar desde el backend con el header set cookie o desde el frontend. Si lo hacemos desde el frontend, de nuevo, estamos en peligro. Ahora veremos por qué. Para que las cookies sean seguras, se pueden configurar una serie de atributos que vamos a ver a continuación. HTTP only, mi favorito. Esto hace que la cookie no sea accesible desde JavaScript. Se acabó el problema, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, si tu cookie tiene este flag activado, JavaScript no accederá. Si tú haces document cookie, va a haber vacío, no va a haber nada. El secure, también muy bueno, que nos permite que la cookie solo se mande si la petición va por HTTPS. Si por un error de configuración tu sitio también sirve HTTP, las cookies viajarían en plano. Esto evita que en el caso de que se esté produciendo la conexión por HTTP, la cookie se mande. No se mandará en plano, se mandará siempre cifrada. Si hay un man in the middle, ¿qué van a ver? Ruido, algo cifrado que no van a poder ni interpretar ni aprovechar para nada. Luego el SameSite, esta es la que comentaba antes Javi con el tema del CSRF. Esto hace que la cookie, tú ya la tienes en tu navegador, cuando accedes a un sitio, como el del enlace malicioso, como el referrer sería, o sea, depende del valor que tengamos, con strict solo se mandan las cookies si el referrer coincide con el dominio con el dominio de la cookie, es decir, solo con la navegación interna de la página. En el caso del ataque de cross-site request forgery, al venir de un dominio diferente, la cookie no se mandaría, con lo cual evitaríamos ese tipo de ataques solo habilitando el método strict. Lax es muy parecido a strict, lo único que sí que permite peticiones get, pero no post. Las peticiones post y put son las que permiten modificar el estado de la base de datos, bueno, de la base de datos, perdón, del backend, pero las get son más seguras, o sea que no habría problema. Y el non, que es, dámelo todo, o sea, sea cual sea el referrer, mándame la cookie, estas son las que se utilizan en marketing sobre todo, pero esto nos obliga a habilitar secure, para que siempre vayan por HTTPS, nos obliga por lo menos a un mínimo de seguridad. Y por último, path, que más que importante, este es útil, este hace que nuestra cookie solo se mande, si decidimos que el path sea outRefresh, por ejemplo, cuando accedamos a outRefresh, automáticamente se mandaría la cookie. En cualquier otra dirección de nuestro sitio no se mandaría la cookie. Con esto también exponemos menos las cookies, solo cuando es necesaria realmente utilizar. Pros y contras. Pues bueno, pros tiene dos grandes pros, que nos protege de contra XSS si guardamos ahí credenciales y que además mitigamos CSRF si lo configuramos correctamente. Inconveniente, que es que esto no viene de serie, es que esto si no se lo pones, tienes una cookie que es un vertedero, quiero decir, es que todo accesible, no sirve para nada. Si se te olvida, pues bueno, estás vendido.
Hay implicaciones cores, con las peticiones tenemos que mandar el credentials include para que se incluyan las cookies, o si no fallaría también, y el backend nos tiene que permitir desde la parte cores también el credentials true para que se pueda enviar. Luego esto discutimos si ponerlo como contra o no, pero bueno, 4K por cookie es el tamaño máximo. Si tienes un token de más de 4K, habla con tu back porque algo está pasando ahí también. ¿Vale? ¿Y cuál es la mejor opción, no? Porque todos tienen su problema. Nosotros llegamos a una conclusión después de todo esto bueno, una solución que hemos llamado la solución híbrida. ¿Vale? Como comentábamos antes, teníamos dos tipos de tokens. El access token, que es el que dura poco y que se utiliza mucho, ¿no? Cada petición siempre tiene que estar más accesible. Entonces decidimos que el access token, que en nuestro caso dura unos pocos minutos, no sé si normalmente depende del proyecto también, pero entre 1 y 5 minutos es la vida máxima que dura, lo almacenamos en local storage, porque es mucho más fácil acceder a él, es más fácil de manejar y nos complica menos el código. Si nos quitan ese token con un XSS, pues bueno, tiene 5 minutos para hacernos daño. Consideramos que es adecuado, corremos el riesgo, ¿no? Lo aceptamos. Y el refresh token, en cambio, que como hemos dicho puede durar 30 días, 60, depende de tu política, pues claro. Y el refresh token es que es una maravilla, porque tú mandas y te devuelve otro access token, mandas y te vuelve a mandar otro access token. No acabarías nunca, tu sesión sería infinita. Pues este lo guardamos en una cookie. Este sí que lo metemos en una cookie, de manera que si hubiese XSS, no podrían obtener el refresh token y no podrían obtener nuevos tokens de sesión y no podrían impersonarnos ni robarnos la cuenta. Y por supuesto lo he dicho, la cookie bien configurada, con HTTP only, con secure y el same site ahí ya dependiendo un poco de si es el mismo dominio, un subdominio diferente del API, lo que sea, pues o estricto lax. Sí, estamos sacando ya. La última. Y como ventajas, pues bueno, combinamos la facilidad de uso de local storage con seguridad de cookies, ¿vale? Y podemos mitigar riesgos asociados. Y hasta aquí un poco la chapa que queremos pegaros. Ahora ya. Si queréis preguntas y si no tenéis preguntas o tenéis pocas preguntas, podemos ver una demo pequeñita. Demo. A ver, la demo es una tontería, pero bueno, aquí hemos hecho un pequeño sitio, me vais a perdonar que abra también esto. Aquí podemos ver el código de la parte del login, ¿vale? Aquí vamos a setear una cookie, ¿vale? La cookie en este caso la vamos a hacer que sea vulnerable a... ¿Un control más? Claro que sí. ¿Ahí? Aquí la cookie vamos a decir que no sea HTTP only, ¿vale? Vamos a decir que es accesible desde JavaScript. Entonces cuando nos logueemos... Abre el inspector, Ángel. ¿Qué pasa? El inspector. No sé yo. El inspector. Ah, sí, ya voy. Aquí podemos ver que se ha seteado una cookie con el token, ¿vale? Aquí podemos ver que no es HTTP only. Sí que es secure, solo se transmitiría por HTTPS, eso por lo menos es bueno. Y bueno, claro, aquí si os dais cuenta tenemos un nombre que es admin, que aquí creo que no lo veis, pero es un parámetro de la URL que viene que es name. Aquí arriba no se puede ver, ¿no? Vale. Si yo aquí en lugar de admin pusiese pues Javi, baja un poquito si quieres en la ventana. A ver si... Aquí de repente aparecería Javi. Creo que es que no puedo, es que es como está compartido. Tal. Y si aquí pongo, yo qué sé, VLC Tech Fest, pues se nos quedaría VLC Tech Fest. ¿Vale? Se está imprimiendo directamente el parámetro de query string aquí dentro. Con lo cual, os voy a enseñar una serie de payloads que hemos preparado, como por ejemplo este de aquí, en el que cogeríamos de la cookie. Como podéis ver, estamos utilizando un script muy básico que es un alert de document cookie. ¿Vale? Esto imprimiría un alert con esa cookie. Para que sea efectivo, lo que hago es, hago un URL encode, ¿vale? Y aquí en el parámetro del name, yo le pongo directamente esto. Cuando yo lo ejecuto, ¡pam! Tengo un alert con el token que había dentro de la cookie, ¿vale? Esto ya puede ser parte del usuario. Ahora luego veremos cómo sacarlo del navegador, porque aquí lo veo yo, pero el atacante no lo puede ver. Claro, está pasando en mi navegador. ¿Qué pasaría si modifico la cookie y le digo que es HTTP only? Pues nos deslogueamos, ¿vale? Nos volvemos a loguear y esta vez vemos que la cookie ahora sí que es HTTP only, ¿vale? Lo veis ahí correctamente que está marcado. Si aquí ahora mismo, bueno, copiamos el payload que habíamos visto antes, que es este de aquí,
lo ponemos donde tenemos el parámetro inyectable y cuando volvemos a ejecutar esto, ya no hay, no es accesible ya desde JavaScript. Hemos mitigado el XSS, ya no nos podían robar este token. De todas maneras, ahora mismo estaréis preguntando, vale, lo he dicho, es un alert, y lo veo yo, pero el atacante no lo puede ver. ¿Cómo sacaríamos esto desde aquí? ¿Cómo es accesible para el usuario? Pues, si me permitís, voy a levantar lo que sería un servidor, fingiendo un servidor de un atacante, ¿vale? Lo tengo yo ahora mismo corriendo en el puerto 888. Aquí, como podéis ver, pues como cualquier servidor tiene logs. Si yo accedo a localhost 888, me lista lo que tengo en esa carpeta en concreto, donde lo he ejecutado, pero aquí me aparece, y ya en los logs podéis ver la petición a get. ¿Lo veis ahí? Get a 200, ¿no? Pues si yo cambio el tipo de payload y decido, bueno, antes que nada, vamos a volver a la cookie insegura, ¿vale? Hacemos el logout y nos volvemos a loguear. ¿Vale? La cookie vuelve a ser... uy, no ha sido insegura. Un segundo. Guarda. Sí, estoy guardado. ¿Vale? La cookie ya no es segura otra vez, de nuevo. Vamos a coger un payload diferente y vamos a coger este de aquí. ¿Lo veis bien? ¿Qué estamos haciendo? Una petición fetch. Una petición fetch a el servidor del atacante, que sería localhost 888, y le estamos pasando como query string el valor de document cookie. Esto lo cogemos codificado, volvemos al parámetro inyectable, lo ponemos por aquí, enviamos y no ha pasado nada. Ha fallado, ¿no? O sea, nos hemos quedado sin la demo. Parece que no ha pasado absolutamente nada, pero si vamos a los logs, pues evidentemente no ha pasado nada. Perdón. Lo lanzamos así. Demasiado seguro, exactamente. Ahora sí que podemos ver que en los logs, como de nuevo nos loguea a dónde han accedido, aquí podemos ver el token otra vez, aquí dentro. Y solo con los logs del servidor el atacante podría estar viendo toda la información, podría estar exfiltrando toda la información que habíamos visto antes. Esto, configurando también la cabecera del referer y lo que habíamos visto antes, evitaría que todos estos parámetros se exfiltren. ¿Vale? Y esto es un poco bueno, la demo que queríamos enseñaros de cómo os pueden robar credenciales y cómo podéis protegeros. Hasta aquí hemos llegado. Aún tenemos tiempo para el break. Ya la pregunta, si queréis, ¿no? Nos lo da para todo. ¿Alguna pregunta? Okay. Hola chicos, nada, gracias por la charla porque ha estado súper chula, de verdad. Cuando estabas cambiando los parámetros de seguridad de la cookie, te tenías que desloguearte y loguearte de nuevo, ¿no? Es decir, Claro. que si en un servidor que tienes que hacer unos cambios de seguridad para mejorar la seguridad del servidor con las cookies, tienes que hacer un logout a todos los usuarios Exacto. para poder recuperar nuevas sesiones, ¿no? Exacto, Porque si no sí. haces logout al final van a estar ahí con la sesión antigua. Exacto, por eso insegura. también es importante, que no lo hemos comentado, pero bueno, el tiempo de vida de las cookies también hay que intentar acotarlo, digamos, preveniendo este tipo de cosas. Pero bueno, en el caso de tokens lo mismo, al final el token JWT no, expira por tiempo, no lo puedes expirar porque está en el cliente. Hay una ventana en la que siempre puede que seamos vulnerables, ahí no podemos hacer nada más. Vale. ¿Por ahí había una chica? Hola, bueno, primero felicitarlos también por la charla porque fue bastante interesante y bastante información y poco tiempo, entonces tenían que poner mucho empeño. Y bueno, tengo dos preguntas. Una, creo que habían comentado, pero si sufrieron, si tuvieron, perdón, no soy nativa. Bueno, si tuviera alguna situación donde alguna mala práctica en el frontend generó algún problema de seguridad, sería la primera pregunta. Creo que habían comentado que sí. Y la segunda pregunta, si creen que el tema de seguridad en el frontend tiene suficiente atención en los equipos de desarrollo. Eran esas dos. La primera sí. Sí. O sea, nos atacaron y nos robaron un access token. Y la segunda yo creo que lo puede responder el público. ¿Quién de aquí hace front?
¿Cuántos de todos los que hacéis front habéis tenido en cuenta algo de todo esto? Uno de... Creo que ahí está la respuesta. La verdad es que no se tiene muy en cuenta. Vale, gracias. Y lo tienes en cuenta cuando te pasa. Sí. O sea, cuando te la roban es cuando dices, ostras, que la hemos liado. O cuando el de backend ve que estás guardando los credenciales en local storage y se cabrea, también pasa. ¿Una pregunta más? ¿No? Pues hemos acabado en tiempo, ¿no? Bueno.